Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La trampa de la soberbia. ¿Quién realmente gana? No, otra vez. La trampa de la soberbia. ¿Quién gana realmente en Irán? Muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Muy buenos días, África y Europa. La guardia nunca baja y hoy la realidad, mejor dicho, nos obliga a mirar más allá de la propaganda del triunfo rápido. Todavía hoy, 2 de marzo de 2026, mientras en Washington celebran el ataque a Irán como una demostración de fuerza, aquí en De qué hablan Geo vamos a poner las IES sobre la mesa sobre que los medios masivos no quieren que veamos. La furia épica de Trump podría ser en realidad el error estratégico más costoso del siglo XXI. Así pues, que ser sobrios y velad. Hoy desglosamos información crítica que cambia las reglas del juego. Ese mito del enemigo indefenso. Informes desde Egipto revelan que Irán no está solo. Misiles supersónicos chinos y escudos aéreos rusos de última generación están convirtiendo el Golfo en una zona de muerte para la Armada estadounidense. Hablaremos del sacrificio de Kiev. Analizamos cómo el incendio en Oriente Medio ha succionado el oxígeno de Ucrania. Zelensky celebró la muerte de Jamenei, ¿sí? Sin entender que acaba de firmar su propia sentencia de abandono. La resaca europea. Finlandia, el nuevo baluarte de la OTAN, entra en el colapso presupuestario. Bienestar o cañones. La respuesta de Bruselas es un golpe de realidad para el norte de Europa. Y hablaremos de cómo Moscú se frota las manos. Les explico por qué Putin es el gran beneficiario financiero de cada misil que Trump dispara en Hormuz. Así pues que acompáñeme a esta cirugía informativa para entender por qué en este ajedrez global mover la pieza más pesada no siempre significa ganar la partida. Cine Mora. El mito del Irán desarmado. La pesadilla del CM-302. Atención amigos de que hablan Geo. Iniciamos este segundo reporte del 2 de marzo con una dosis de mesura frente al triunfalismo de Washington. Mientras la propaganda nos dice que el arsenal iraní quedó diezmado en el 2025, informes de Numpost desde Egipto revelan una realidad mucho más peligrosa. Irán ha estado utilizando los últimos meses para rearmarse con una tecnología de punta no occidental. Así que estad atentos porque el equilibrio de poder en el estrecho de Hormuz acaba de cambiar radicalmente. No estamos ante el mismo Irán de hace un año. Esa visita silenciosa a Pekín. Mantengamos el juicio ecuánime, ¿no? Mientras el mundo miraba los portaaviones Abraham Lincoln y Gerald Ford, el viceministro de Defensa iraní Masoud Orai cerraba en Pekín los detalles finales para la adquisición del misil supersónico CM-302. Este no es un misil cualquiera, ¿eh? Es la versión de exportación del YJ-12 chino. Un mensaje claro. Irán ya no depende solo de lo que pueda fabricar bajo bombardeo, sino de los que sus aliados están dispuestos y ahí a filtrar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La pesadilla de la Armada. Velocidad Mach 4. Aquí es donde debemos aplicar la claridad mental frente a la tecnología. El CM-302 vuela a ras del mar, casi invisible al radar, y alcanza velocidades de hasta Mach 4. Como advierten expertos del Instituto de Estudios de la Seguridad Nacional de Tel Aviv, interceptar estos misiles es extremadamente difícil. Si Irán lanza un ataque de saturación en masa, los sistemas de defensa de los portaaviones estadounidenses podrían verse simplemente desbordados. La furia épica de Trump podría chocar contra
una pared de acero supersónico que no estaba en sus cálculos. El riesgo de la trampa. La vigilancia nos obliga a preguntar, ¿sabía el Pentágono que este sistema ya estaba operativo en manos iraníes? Si Irán ha logrado alterar el equilibrio de poder regional con estas importaciones fantasma, Estados Unidos e Israel están entrando en un campo de batalla donde sus portaaviones ya no son intocables. ¿Mm? Ese es el riesgo de caer en una trampa, y una trampa que podríamos decir es real. Atacar a un enemigo que ha renovado sus colmillos con ayuda externa es una receta para el desastre. Hablemos del escudo invisible, Manpas Verba y el Su-35. Atención otra vez, amigos de que hablan Geo. La misura informativa nos obliga a mirar más allá de los grandes radares. Según documentos filtrados por el Financial Times y analizados por Nun Post, este diario egipcio, Irán cerró un acuerdo de casi 500 millones de euros con Moscú en diciembre de 2025. No compraron grandes baterías, S-400 fáciles de rastrear, compraron capilaridad y movilidad. Poner atención porque el cielo de Irán se ha llenado de miles de ojos que no emiten señales de radar, pero que no perdonan. El factor verba es la pesadilla de los drones. Y ya hemos visto varios videos que los iraníes han publicado, ¿no? De cómo ellos botan estos drones de alta generación israelíes. Entendamos esto con claridad mental, ¿eh? El sistema portátil Verba es la última generación de manpads rusos. Irán habría adquirido 500 lanzadores y 2.500 misiles con sensores de visión nocturna. Mowgli 2. ¿Por qué es vital? Porque este misil tiene un buscador de 3 espectros que ignora las bengalas de distracción a altitudes de hasta 4.5 kilómetros. Los drones y misiles de crucero estadounidenses, que son la base de la furia épica, pues se vuelven vulnerables ante pequeños grupos de combate iraníes que son imposibles de detectar desde el aire antes de que disparen. El enigma de los Su-35. Mantengamos un juicio ecuánime sobre los reportes de la agencia ISNA, por sus iniciales ISNA. El CGRI confirma la adquisición de cazas Su-35, pero el número y el estado de entrega son un misterio estratégico. Si estos aviones ya están en suelo iraní, la capacidad de intercepción de Teherán ha dado un salto generacional. Ya no hablamos de viejos F-14 de los años 70, hablamos de uno de los cazas de superioridad aérea más capaces del mundo, diseñado específicamente para enfrentar el poder aéreo de la OTAN. Así que vemos un cambio en las reglas del juego, ¿no? Es que aquí la vigilancia nos muestra que Irán aprendió la lección de la guerra de junio de 2025. En lugar de confiar en defensas estáticas que fueron atacadas, han creado una red de defensa aérea móvil e indetectable. Esto explica por qué, a pesar de los bombardeos masivos de Trump, la infraestructura iraní sigue respondiendo. Occidente está lanzando misiles millonarios contra una red de fantasmas que disparan misiles rusos de alta precisión desde cualquier calle o montaña. Otra cuestión de que tenemos que hablar es el combustible de la resistencia, el eje Pekín-Pyongyang. Sí, la racionalidad nos obliga a entender que un misil no es nada sin su combustible y su motor. Mientras Washington se enfoca en los lanzamientos, la vigilancia de Nun Post y el Instituto Hudson revela que China ha suministrado toneladas de perclorato de sodio, el componente crítico para el combustible de cohetes, a cambio de deudas petroleras, ¿verdad? Porque Irán no solo está disparando lo que tiene, está fabricando misiles de mediano alcance a un ritmo de 260 unidades adicionales gracias a estos suministros químicos, pues como podríamos decir, bajo el radar.
el salto al misil intercontinental. Ojo con esto, ¿eh? Un ICBM. Ah, ok, mantengamos la claridad mental, ¿no? Este reporte indica que Irán está integrando motores norcoreanos RD-250, los mismos del Hwasong 15, en su programa espacial. Esto es un cambio de reglas absoluto. Con un empuje de 80 toneladas, Teherán está acelerando el desarrollo de misiles con alcance superior a los 8.000 kilómetros. Esto confirma lo que Trump mencionó en su discurso del 24 de febrero. Irán ya tiene a Europa en el punto de mira y está trabajando para alcanzar el corazón de los Estados Unidos. Así que la amenaza ya no es regional, es global. Ese mito de la autosuficiencia, ¿no? Hagamos una evaluación serena. Teherán siempre ha presumido de independencia militar. De esto hemos hablado acá en De qué hablan y hemos visto también, hemos sido testigos de cómo ellos han rechazado contratos eh, muy peculiares con China y Rusia, ¿no? Pero la realidad de 2026 nos dice que Irán es un ensamblador de élite. Aunque producen sus propios misiles Haj-Qasim y Heibar-Shekan, dependen críticamente de China para chips electrónicos e imágenes satelitales y de Rusia para la defensa aérea avanzada. Irán ha pasado de ser una potencia aislada a ser el nodo central de una red de tecnología militar no occidental. La paradoja de Trump. Lo irónico, amigos de qué hablan Geo, el presidente Trump identifica estos misiles como la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero su estrategia de presión máxima ha sido el catalizador que empujó a Irán a los brazos de China y Corea del Norte y Rusia. Al intentar asfixiarlos, Washington ha probado que Teherán importe la tecnología que hoy le permite cerrar Hormuz y amenazar a las bases estadounidenses. El ataque de furia épica se enfrenta ahora a un enemigo que tiene ojos satelitales chinos y motores de largo alcance norcoreanos y una barrera de defensa aérea rusa. Hagamos un paréntesis táctico antes de continuar, porque no tenemos que olvidar de la niebla de la guerra y la validez de las fuentes. Así que hagamos un paréntesis, yo creo que es necesario hacerlo aquí, amigos de qué hablan Geo. En De qué hablan Geo no nos dejamos llevar por el primer informe que llega a la mesa. Toda esta información logística que estamos desglosando proviene de Numpost, un diario egipcio que cita filtraciones y fuentes occidentales. Ustedes escucharon ahí, ¿no? Ponen atención porque debemos ser honestos. En este momento, estos datos, aunque alarmantes, porque realmente son alarmantes, ¿no? No han sido corroborados por fuentes oficiales, tanto iraníes, chinas como de Norcorea o Rusia. Les recuerdo que estamos en los primeros días de un conflicto que por su naturaleza y la búsqueda de un cambio de régimen se entiende que se extenderá por semanas o incluso meses. Así que la sobriedad nos obliga a dar tiempo al tiempo. Las estimaciones de inteligencia a menudo son parte de la guerra psicológica, unas veces para inflar la amenaza y otras para justificar ataques preventivos, tal como lo venía diciendo Trump desde el 24 de febrero, ¿no? Solo el desarrollo de los combates en los próximos días nos dirá si estos misiles chinos y sistemas rusos son una realidad operativa o narrativa de disuasión. Así que mantengan la calma y la vigilancia porque la verdad suele revelarse cuando el humo de las primeras explosiones comienza a disiparse. Digo, solo digo. Y bueno, entremos al último aliento de Kiev, ese espejismo de Abu Dhabi, ¿no? Debemos analizar con cabeza fría el artículo de Anton Trafimov. Mientras los misiles caen en Oriente Medio, en Europa del Este se ha destruido la última esperanza de Ucrania. Aquí la sobriedad nos obliga a ver la realidad. Kiev celebró los ataques contra Irán, creyendo que esto obligaría a Moscú
a ceder en la mesa de negociaciones. Qué error tan fatal, ¿verdad? Por lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. Rusia ha confirmado que no se puede confiar en ningún proceso de congelación o alto al fuego con regímenes pro-occidentales. ¿Mm? Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. La trampa de las negociaciones en marzo, pues mantengamos el juicio ecuánime. Se planeaba una ronda de conversaciones decisiva en Abu Dhabi entre el 5 y 8 de marzo, pero con el Medio Oriente en llamas y Abu Dhabi convertido en una zona insegura, el proceso está muerto. Como señala Trafimov, Zelensky buscaba un alto a fuego no para la paz, sino para rearmarse. Moscú lo sabe. La disposición incondicional de Kiev para negociar es un grito de desesperación de alguien que sabe que ha sido abandonado por el suministro estadounidense. Ese error de cálculo de excelencia. Aquí es donde la claridad mental es necesaria. Kiev reaccionó con júbilo ante la muerte del ayatollah Khamenei, pensando que el poder de Trump en Irán asustaría a Putin. Pero la realidad es que Rusia no ve fuerza en Trump, ve debilidad. Y le digo una cosa, no solamente Rusia. Ven a Estados Unidos que está quemando sus últimos recursos en una guerra de desgaste en el desierto, dejando de vigilar a Zelensky. Para el Kremlin, esto no es una razón para negociar, es la luz verde para finalizar la liberación del territorio por medios militares, sin muchas restricciones ahora, ¿no? Como podemos ver. Así que podríamos llamarle esto el fin del chantaje diplomático y esperemos que así sea, ¿no? Es que la vigilancia nos muestra que Rusia ya no considera las negociaciones como el método principal. Putin lo advirtió. Si Kiev se niega a negociar sobre el fondo, Rusia liberará el territorio por medios militares. Con Washington distraído, totalmente destruido y sus arsenales de misiles drenándose en el Golfo, Zelensky se ha quedado sin el hermano mayor que le protegía. Esa arrogancia de Kiev de creerse más astuta que Moscú, pues ha resultado en un error estratégico que Trafimov en su artículo califica de irreversible. Mercenarios y cortinas de humo. El plan final de Kiev. Atención a esto, amigos de Que Hablan Geo. Debemos aplicar una racionalidad quirúrgica para entender lo que Trafimov expone aquí. Zelensky no busca la paz, busca una intervención sigiliosa. Mientras ofrece cumbres trilaterales, su suministro de defensa, pues Mikhailo Fedorov orquesta el despliegue masivo de mercenarios extranjeros para compensar la deserción y las pérdidas catastróficas. ¿Eh? Ponen atención porque el plan es tan audaz como peligroso. Camuflar tropas regulares de Londres y París como voluntarios para forzar un ataque ruso y entonces invocar la intervención total de la OTAN. Pero hay un problema. Estamos en 2026 y Moscú ya no es miope. Es más, creo, ya todos nosotros no somos miopes. La lección amarga de Irán, ¿no? Insisto, mantengamos el juicio ecuánime, ¿no? El ministro iraquí Abbas Araghchi lo confesó. Irán negoció 2 veces con Estados Unidos en el último año y en ambas ocasiones fueron atacados en plena mesa de diálogo. Esta experiencia amarga no ha pasado desapercibida para el Kremlin, ¿eh? La sobriedad estratégica de Rusia se basa hoy en una verdad cruda. Las negociaciones con Occidente son, en el 100% de los casos, una cortina de humo para preparar una nueva fase de confrontación. Si lo hicieron con Teherán, ¿por qué no lo harían con Moscú? Digo, ¿no? Solo digo. ¿Ustedes qué opinan? El espejismo de la fuerza de la razón. Aquí es donde la claridad mental es vital. Kiev, bajo la tutoría de sus mentores occidentales, cree que puede romper promesas sin consecuencias.
Pero como advierte este periodista, Trafimo, esa mentalidad de alumno estrella ha chocado con la realidad del frente. Rusia no va a dejarse persuadir por cascos azules franceses o británicos disfrazados de mercenarios. La experiencia de los acuerdos de Minsk ha sido estudiada ya a fondo. El Kremlin entiende que la única negociación real es la que se firma bajo una bandera blanca de rendición. Esto nos lleva a la realidad sobre el terreno, ¿no? Esto nos muestra que mientras Zelensky sueña con cumbres en Abu Dhabi o Suiza, el ejército ruso continúa su avance metódico. No hay congelación. No hay congelación posible cuando una de las partes utiliza el tiempo para importar tropas extranjeras, ¿verdad? Para Moscú, la operación especial no se detendrá por diplomacia de fachada. La tenacidad rusa se alimenta ahora de la certeza de que cualquier pausa es una traición en potencia. El destino de Ucrania parece haberse sellado en el mismo momento en el que el primer misil de Trump impactó en Irán durante una negociación. Hablemos de la resaca nórdica, Finlandia y el colapso del estado de bienestar. Esto, amigos de que hablan Geo, lo tenemos que analizar con cabeza fría, porque lo que está ocurriendo en Helsinki, Finlandia, ese país que hace poco celebraba su entrada en la OTAN como la solución de todos sus problemas, se ha despertado hoy, 2 de marzo de 2026, con una resaca presupuestaria brutal. Poner atención porque la Unión Europea ha activado el procedimiento de déficit excesivo contra Finlandia. ¿Mm? Sí, lo repito, déficit excesivo contra Finlandia. El cuento de hadas de la prosperidad escandinava ha chocado contra la realidad matemática. No se puede mantener un Estado que consume el 56% del PIB mientras la economía tiene un crecimiento del 0% desde 2022. Es la trampa de la cláusula de defensa. Finlandia intentó ocultar su déficit usando la cláusula de escape de gastos de defensa, argumentando que su rearme contra Rusia justificaba el agujero fiscal. Pero la Unión Europea ha sido tajante. El gasto militar no explica ni justifica el déficit finlandés. El mensaje de Bruselas es un trago amargo para los halcones europeos. Si quieres más cañones, tendrás que recortar las pensiones. La prioridad de la Unión Europea sigue siendo el pacto de estabilidad, incluso por encima de la fiebre militarista de la OTAN. Y aún así, quieren integrar a Ucrania en la Unión Europea. No le encuentro la lógica. El modelo del 75%, un sistema que se devora a sí mismo, como un Pac-Man, ¿no? Aquí es donde la claridad mental es necesaria. El 75% del gasto público finlandés se destina al estado de bienestar. Como señala Sven Larsson, el sistema ha caído en un ciclo vicioso, impuestos excesivos que asfixian el sector privado, generando un estancamiento que empuja a más personas a depender de subsidios. Finlandia está hoy donde estaba Grecia antes de su colapso, en un pánico fiscal inminente. El 0,0% de crecimiento ajustado a la inflación entre 2022 y 2025 es la sentencia de muerte de un modelo que ya no es sostenible en un mundo en guerra. Algo de que ellos no eran parte, pero en el momento que se hicieron miembros de la OTAN, pues, bienvenidos a la fiesta de la guerra. La alternativa húngara y la realidad geopolítica. Esto nos muestra que mientras el norte se asfixia, modelos como el húngaro, centrados en familia y con un gasto social mucho más eficiente, 51%, presentan tasas de crecimiento 2,4 veces superiores a las de Finlandia. El error de Helsinki fue creer que la seguridad militar comprada a Washington saldría gratis. Hoy vemos que el costo es la implosión de su propio contrato social. 2026.
Europa está aprendiendo que no se puede ser una potencia militar con una economía estancada y un déficit fuera de control, ¿no? Pero, cambiemos de tema y hablemos del petróleo. El petróleo de rodillas. Y podríamos decir que esto es un triunfo inesperado del Kremlin. Ponen atención porque aquí con esto cerramos este reporte con una racionalidad absoluta. La política exterior no se mide por las intenciones, sino por los resultados. Y el resultado del ataque de Trump contra Irán es que Moscú, literalmente, pues, se está frotando las manos. Ponen atención porque mientras Occidente celebra la caída de un líder, el mercado petrolero está dictando una sentencia muy distinta. Con el estrecho de Hormuz cerrado y el petróleo venezolano bajo control de Washington, Rusia ha quedado como uno de los pocos proveedores globales capaces de sostener la demanda. El sábado hablábamos de $80, ¿no? Hoy el salto es a los $100. Así que mantengamos ese juicio ecuánime. El Brent ronda ahorita por los $73, pero el Kremlin ya se jacta de que superará los $100 por barril muy pronto. Para una Rusia que entra en su conflicto, en su quinto año de conflicto contra Ucrania, esto no es una noticia económica, es un balón de oxígeno financiero masivo. Como dice el comentarista Soloyov, para nuestro presupuesto, este ataque es una gran ventaja. El dilema de los gigantes asiáticos. Aquí es donde la claridad mental nos revela la jugada maestra. India y China, al no poder acceder al crudo iraní ni al venezolano, ahora bajo control directo de Trump, se ven forzados a recurrir a Rusia. La estrategia de Trump de cortar el suministro ha creado un monopolio de facto para Moscú en Asia. Es que esto nos muestra que Trump ha cometido el error de un principiante, eliminar a su competencia, Irán, solo para dejarle todo el mercado a su rival, Rusia. El cinismo de la moralidad, ¿no? Esto nos obliga a notar el doble juego del Kremlin. Mientras Putin califica el asesinato de Yamení como una violación cínica de la moral humana, sus blogueros militares celebran en Telegram el grito de "Levántate, petróleo". Mm, Son los blogueros, no es Putin. Hay que hacer énfasis en esto, ¿eh? Rusia juega el papel de defensor del derecho internacional en las Naciones Unidas, pero en la realidad contable, cada misil que Trump dispara contra Irán es un depósito de divisas que entra en el Banco Central de Rusia. La guerra de Trump es, irónicamente, la compañía de recaudación de fondos más exitosa de la historia para el ejército ruso. ¿Es un plan coordinado? ¿Es una estupidez de Trump? El tiempo lo dirá. El pacto roto y el león rugiente, ¿no? Amigos de qué hablan Geo, antes de cerrar este informe, debemos devolver la mirada al centro de la tormenta. Sí, a ese martirio del Ayatollah Jamenei. ¿Por qué? Porque a medida que pasan las horas, los indicios de una trampa diplomática son cada vez más difíciles de ignorar. Se habla de una señal de paz enviada a través de Oman, una propuesta que el líder iraní tomó con tal seriedad que llamó a sus mandos a una reunión presencial, confiando tanto en la palabra del intermediario que no reubicó a su propia familia. Su esposa, su nieta estaban ahí. Y podemos ver que esto no fue un descuido, fue la confianza de un pacto que resultó ser un espejismo de muerte. Ponen atención porque ante esta oscuridad, la sabiduría milenaria de Salmo 55 nos da la clave de lo que estamos presenciando. Cito, extendió el malvado sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de sus bocas son blandos como mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Cierro la cita.
Usaron palabras blandas como mantequilla en la mesa de negociación para desarmar psicológicamente al adversario, mientras en el corazón ya habían decidido el ataque. Por eso no es menor que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya calificado este acto como un asesinato cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana. Poner atención, porque el uso de la palabra cinismo por parte del Kremlin es la confirmación de que Moscú reconoce la maniobra. Una invitación a la paz usada como señuelo para el exterminio. Cuando el lenguaje diplomático se convierte en una herramienta de emboscada, el orden mundial entra en un terreno desconocido y peligroso. Estar atentos, velad, estar en la torre con guardia alta, porque el cinismo es la arma de quienes ya no temen el juicio de la historia, sino que solo buscan la victoria a cualquier precio. Pon atención porque esta es la lección de hoy. La traición geopolítica no es un arrebato de ira, sino una estrategia fría y calculada. Usaron palabras blandas como mantequilla en la mesa de negociación para desarmar psicológicamente al adversario, mientras el corazón ya se había decidido el ataque. Esto nos lleva de vuelta a la reflexión central que hemos usado en los últimos días de la primera de Pedro 5:8, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese león no siempre ruge antes de atacar. A veces se disfraza de diplomático. La vigilancia en el 2026 no es solo física, es también espiritual y mental. Les pido paciencia estratégica para no caer en el odio ciego y oración profunda por la paz y por las almas de los inocentes que caen cuando los pactos se rompen con ese tipo de cinismo. Mantengámonos sobrios en un mundo que ha perdido la palabra. Juntos, fuertes, buscando la verdad y siendo justos. Chao, chao.